El 14 de noviembre de 2023, algo extraño ocurrió en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en California. Llegó una señal de la Voyager 1, una nave espacial lanzada en 1977, que actualmente flota a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. Más lejos que cualquier objeto jamás creado por manos humanas. Pero algo estaba mal. La señal estaba ahí, la nave claramente seguía viva. Pero los datos que enviaba eran pura basura, un flujo sin sentido de unos y ceros, repitiéndose una y otra vez, como una máquina atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Durante 5 meses, el objeto más distante fabricado por el ser humano en el universo quedó en silencio. Y nadie sabía por qué. Esta es la historia de la Voyager 1, la máquina más solitaria jamás construida. Para entender por qué esto importa, necesitas saber qué es realmente la Voyager 1. En 1977, la NASA lanzó 2 naves idénticas, Voyager 1 y Voyager 2, en una misión para explorar los planetas exteriores de nuestro sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. La misión original debía durar 5 años. Eso fue hace casi 50 años. Y ambas naves siguen funcionando. La Voyager 1 pasó por Júpiter en 1979, enviando las primeras imágenes detalladas de las tormentas arremolinadas del planeta y sus lunas volcánicas. Luego pasó por Saturno en 1980, capturando imágenes de los anillos del planeta que cambiaron todo lo que los científicos creían saber sobre el sistema solar. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. Después de completar su misión planetaria, la Voyager 1 no se detuvo. Siguió avanzando, cada vez más profundo en el espacio, más allá de las órbitas de los planetas exteriores, más allá del límite del viento solar, más allá de la frontera donde la influencia de nuestro Sol termina y comienza el vacío del espacio interestelar. En agosto de 2012, la Voyager 1 cruzó oficialmente esa frontera. Se convirtió en el primer objeto creado por el ser humano en abandonar el sistema solar. La primera pieza de tecnología humana en entrar al espacio interestelar, el frío y oscuro vacío entre las estrellas. Y sigue ahí afuera, ahora mismo, moviéndose a 61.000 kilómetros por hora. Cada segundo que pasa, se aleja 17 kilómetros más de la Tierra. Pero la Voyager 1 es más que una nave espacial. Lleva consigo algo que la convierte en uno de los objetos más importantes de la historia humana. Adherido al costado de cada sonda Voyager, hay un disco de oro, un disco fonográfico bañado en oro de 30 centímetros, que contiene sonidos e imágenes seleccionados para representar la vida en la Tierra. Fue diseñado como un mensaje para cualquier civilización inteligente que pudiera encontrarlo algún día. El disco contiene saludos en 55 idiomas, música de Bach, Beethoven y Chuck Berry, el sonido de las olas rompiendo en la orilla, las primeras palabras de una madre a su hijo recién nacido, un latido humano. También contiene 116 imágenes, fotografías de la Tierra, su gente, sus animales, sus ciudades. Un mapa que muestra la ubicación de nuestro sistema solar en relación con 14 púlsares, para que cualquier civilización lo suficientemente avanzada como para encontrar el disco pueda rastrearlo hasta nosotros. Carl Sagan, el astrónomo que lideró el equipo que creó el disco de oro, lo llamó una botella lanzada al océano cósmico. Un mensaje de un mundo pequeño y frágil, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera escucharlo. Ese mensaje está ahora a más de 24.000 millones de kilómetros de casa, a la deriva en la oscuridad, esperando. Ahora, volvamos a noviembre de 2023. La Voyager 1 había estado enviando datos constantes y confiables a la Tierra durante décadas. Entonces, sin previo aviso, el flujo de datos se convirtió en sinsentido. El subsistema de datos de vuelo de la nave, una de sus 3 computadoras a bordo, responsable de empaquetar todos los datos científicos y de ingeniería antes de la transmisión, se quedó atrapado en un bucle. Seguía enviando el mismo patrón sin sentido de código una y otra vez. La nave estaba viva. Podía recibir comandos desde la Tierra, pero no podía decirle a nadie lo que le estaba pasando. Y esto es lo que hacía el problema aterrador. La Voyager 1 está tan lejos de la Tierra que una señal de radio viajando a la velocidad de la luz tarda 22 horas y media en llegar a ella, y otras 22 horas y media para recibir una respuesta.
Eso significa que cada intento de arreglar el problema tomaba 2 días completos, solo para un intercambio de información. No puedes reiniciarla. No puedes tocarla físicamente. No puedes enviar a un técnico. La nave está más lejos de cualquier ser humano que cualquier cosa haya estado jamás. Y fue construida en los años 60 y 70, usando tecnología más antigua que la mayoría de las personas vivas hoy. Los ingenieros de la NASA tuvieron que buscar entre documentos en papel de décadas atrás, manuales de instrucciones escritos por personas que nunca imaginaron que la Voyager seguiría funcionando en 2023, y mucho menos que estaría flotando entre las estrellas. Algunos de esos ingenieros originales ya no están vivos. Durante meses, la NASA lo intentó todo. Enviaron comandos para reiniciar la computadora. Ejecutaron pruebas de diagnóstico a través de un viaje de ida y vuelta de 45 horas. Nada funcionó. Entonces, el 1 de marzo de 2024, intentaron algo desesperado. Enviaron un comando llamado POKE, básicamente diciéndole al sistema de datos de vuelo que intentara ejecutar diferentes secuencias de software, una a la vez, esperando aislar el problema. 2 días después, el 3 de marzo, una señal regresó. Era diferente a la basura anterior. Todavía no era normal, pero por primera vez en 4 meses, un ingeniero de la red de espacio profundo de la NASA pudo decodificar parte del mensaje. Lo que encontraron fue simple y desgarrador a la vez. Aproximadamente el 3% de la memoria del sistema de datos de vuelo se había corrompido. Un solo chip, una pequeña pieza de hardware más pequeña que tu uña, había fallado. Después de casi 50 años viajando por el entorno más extremo imaginable, bombardeada por radiación cósmica, operando a temperaturas cercanas al cero absoluto, un pequeño chip finalmente cedió. Y ese único chip había puesto de rodillas a la máquina más distante de la historia humana. Pero los ingenieros de la NASA se negaron a rendirse. No podían reemplazar el chip. Estaba a 24.000 millones de kilómetros de distancia. Así que hicieron algo extraordinario. Reescribieron el software de la nave, de forma remota, para que funcionara sin el chip dañado. Dividieron el código corrupto en secciones más pequeñas y las almacenaron en diferentes partes de la memoria de la computadora, evitando por completo el chip roto. El 18 de abril de 2024, transmitieron el parche al espacio. Luego esperaron. 22 horas y media para que la señal llegara a la Voyager. 22 horas y media para la respuesta. El 20 de abril, la señal regresó. Limpia. Legible. La Voyager 1 estaba hablando de nuevo. Bill Kurth, un científico que había sido parte del equipo Voyager desde 1974, lo dijo mejor que nadie. El equipo Voyager del JPL ha realizado un milagro al recuperar esta magnífica exploradora. Después de 5 meses de silencio, la máquina más solitaria del universo estaba de vuelta en línea. Pero aquí viene la parte de la que nadie habla. La Voyager 1 se está muriendo. Su fuente de energía, un generador termoeléctrico de radioisótopos alimentado por plutonio 238 en descomposición, pierde aproximadamente 4 vatios de potencia cada año. La NASA ya ha apagado calentadores, sistemas de respaldo e instrumentos no esenciales para conservar energía. Los científicos estiman que para 2025 o 2026 tendrán que empezar a apagar los instrumentos científicos. Para principios de la década de 2030, la Voyager 1 ya no tendrá suficiente energía para enviar datos de vuelta a la Tierra. Se apagará, permanentemente. Pero no se detendrá. La Voyager 1 seguirá a la deriva por el espacio interestelar durante millones de años. Mucho después de que nuestra civilización haya desaparecido. Mucho después de que el Sol se haya extinguido. Mucho después de que la propia Tierra haya dejado de existir. En aproximadamente 40.000 años, pasará a 1,6 años luz de una estrella llamada Gliese 445 en la constelación de la Jirafa. Tampoco se detendrá allí. Simplemente seguirá avanzando. Para siempre. Y atado a su costado, el disco de oro seguirá ahí. La música, los saludos, el sonido de la voz de una madre, el latido del corazón. Un mensaje de una especie que una vez miró hacia las estrellas y se atrevió a enviar una parte de sí misma hacia lo desconocido. La Voyager 1 no es solo una nave espacial,
es la cosa más lejana de casa que jamás hemos creado. Es la prueba de que una especie pequeña y curiosa en un pequeño planeta azul puede construir algo que sobrevive a todo, incluso a sí misma. Y en algún lugar allá afuera, ahora mismo, a 24.000 millones de kilómetros de distancia, sigue moviéndose. Sigue a la deriva. Sigue llevando nuestra voz hacia la oscuridad. La pregunta es, ¿alguien la escuchará algún día? Esto ha sido The Odd Bolt. Si esto desbloqueó algo en tu mente, suscríbete, porque abrimos una nueva bóveda cada semana. Lo que no te contaron, nosotros lo haremos.